Son las 8:18. Siempre resulta interesante poder abrir el espacio en el primer café, y es lo que hacemos todas las mañanas para poder escuchar las propuestas de los diferentes candidatos al Congreso de la República. Tengo el gusto de presentarles a Ángel Delgado. Él postula por Perú Posible con el número 21. Y como usted recordará muy bien, el señor Delgado ha sido regidor de la Municipalidad de Lima en la gestión anterior. Y sin duda, y antes también, claro, tiene una larga experiencia, un largo trabajo municipalista, y justamente uno de los temas que queríamos comentar con él, que tiene que ver con la campaña, está relacionado a un tema municipalista, como es el de los paneles famosos, ¿no? Señor Delgado, gracias por venir. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. ¿Qué observa usted en esta discusión? Porque la Municipalidad de Lima pone restricciones, los candidatos se han puesto un tanto chúcaros, han dicho, oiga, no me vote usted, no me rompa los paneles. ¿Cuál es la legislación que entra a tallar aquí? Yo creo que hay un tema aquí de desconocimiento y de confusión de planos. En primer lugar, creo que hay un tema de competencia por parte de la autoridad municipal que debe discutirse. Y en segundo lugar, diferenciar con toda claridad dos cosas que son absolutamente distintas. Una es la publicidad comercial, que es de tipo regular, permanente, y que finalmente se incorpora al paisaje urbano. Y otra es aquella publicidad ocasional, de coyuntura, y cuyo fundamento no es pues la venta de un producto, sino es garantizar el derecho fundamental de todos los ciudadanos a votar informados, que es un valor supremo. Para entendernos, la diferenciación que usted está haciendo es, por ejemplo, una publicidad de pinturas. Así es. Con respecto a una publicidad de un candidato en específico. El tiempo de ambas es totalmente distinto. Y el propósito también. Y eso tiene que ver, claro, está en la legislación misma. Absolutamente, porque en un caso es el tráfico de bienes y servicios amparado por las leyes, pero en otro caso es el derecho constitucional del ejercicio democrático de ejercer el sufragio de modo informado. Si se restringe, si se limita eso, las elecciones pueden sufrir gravemente. Entonces, ese es el tema fundamental. Lo que digo yo es que las municipalidades no son competentes y la legislación, las ordenanzas, regulan a la propaganda comercial y no a la propaganda política. La propaganda política está regulada por la Ley Orgánica de Elecciones, por la Constitución Política y por la competencia de los órganos del sistema electoral, no los órganos municipales. ¿Y el municipio está tomando en cuenta esta legislación? Yo creo que no, porque se quieren aplicar reglas de distancia, tamaños, alturas, que corresponden otra vez a aquella propaganda comercial que va a ser permanente y que tiene que ser regulada, mira tú, porque se va a convertir parte del paisaje urbano. La otra propaganda va a acabar el 10 de abril, va a desaparecer y debe desaparecer automáticamente, y efectivamente, claro que existe una contaminación, claro que hay una molestia al vecino, que es lo que se le pregunta a veces en las entrevistas. Pero es la misma molestia y cambio de cosas que usted cuando uno hace una fiesta en su casa. Le pone panderetas, le pone globos, le pone serpentinas. Es un ambiente distinto, pero eso es especial para por una la fiesta. Coyuntura, un momento. Claro. Y por supuesto la bulla puede causar malestar al vecino, pero eso es una vez al año. Si fuera todas las semanas, ahí estaríamos ante otro problema, que merecería una regulación municipal. En consecuencia, la municipalidad no es competente y no lo puede ser por otra razón de fondo que yo quiero que me entiendan los amigos que me escuchan. Las municipalidades responden a distintos partidos políticos, a opciones políticas varias. Imagínate tú que el municipio tuviera la potestad suprema para regular la propaganda electoral en su espacio. Evidentemente, el que es de una posición va actuar en detrimento de las otras y va a favorecer al candidato de sus simpatías. En consecuencia, no es dable en la legislación electoral que el municipio, que es una instancia local con competencias propias, pretenda regular derechos fundamentales y una actividad de tanta importancia como es el sufragio. Es decir, que usted está percibiendo una actitud politizada en el municipio. No, lo que estoy percibiendo es un desconocimiento, porque incluso los mismos candidatos que tienen paneles y son los que han salido a la palestra, tampoco han usado este argumento. El argumento es constitucional y de competencias. Es decir, el municipio no debería meterse. El municipio no debe meterse, el municipio debe darse algunas zonas rígidas, con antelación, ¿no? 2, 3, 4 zonas rígidas. Antelación que no ha habido. Que no ha habido además. Y el resto es un poco el discurrir de una actividad
que evidentemente pues Estamos puede en campaña. atosigar, pero eso es lo que hay que entender, que es una fiesta electoral, y como toda fiesta electoral, pues la normalidad se ve interrumpida, perjudicada, deformada, pero eso es por un tiempo y se hace por dar satisfacción a un valor superior. ¿Cuál? El valor democrático de que el pueblo esté informado a la hora de votar. Es decir, que ni legalmente ni constitucionalmente el municipio tiene atribuciones para Sí. intervenir en eso. Yo creo que esto lo debería decir con toda claridad el jurado de elecciones y poner punto final a una sensación de zozobra, de pelea, donde además se levanta una falsa ilusión en la ciudadanía. La ciudadanía, con justa razón, y mirando la cosa desde una óptica inmediata, considera que hay contaminación visual, hay problemas, etc. A la gente no le gusta la propaganda, a la gente no le gusta aquello que rompa la normalidad. Una procesión, por ejemplo, tampoco nos puede gustar porque generan embotellamiento, pero es parte de una tradición, en este caso religiosa, que tiene que ser respetada. Si hubiera todos los días procesiones, no sería una estaríamos locura. aquí. Pero una vez al año, una fiesta, la toma de una calle para hacer una actividad, una yunza, no es una actividad que va contra los intereses de la ciudad. Son actividades que la ciudad tiene que permitirlas, las municipalidades tienen que ser tolerantes porque es parte de la actividad social. Y en este caso concreto, mira Jaime, es mucho más grave, porque lo que está de por medio no es una actividad particular, sino es el derecho de todos, tuyo y mío, de votar informado. ¿Cómo yo voy a ejercer el voto preferencial si no sé qué número tiene cada candidato? Y eso que lo digo yo, que no tengo paneles. Eso me parece de una No, gravedad. es muy lúcido y muy claro lo que usted está diciendo. Ahora, con la experiencia que tiene en la municipalidad, la experiencia municipalista que usted tiene, ¿qué le pasa a la alcaldesa? ¿Qué está pasando por su cabeza para tomar esta actitud? Ahora, ella se sostiene, o mejor dicho, sostiene sus argumentos en que los vecinos se quejan. La famosa licencia social está entrando a tallar aquí. Cuidado que eso exagerado paralizamos todo. Mira, a un vecino, a un sector de le puede molestar que haya carteles. Yo también puedo coincidir con eso, pero el vecino tiene que entender que en una época electoral eso tiene que ser puesto entre paréntesis, felizmente por un tiempo, ¿no? Y al cabo de la fecha electoral, bueno, el compromiso, eso sí, mano militar, de todos, de borrar, de sacar los carteles y volver a la normalidad. Perdóname, Lima no se va a destruir por un mes más, un mes y medio más de exuberancia de carteles publicitarios en materia política, porque el día 11 de abril, un día después, la municipalidad, ahí sí, con mano militar y firmeza, debería buscar erradicar todos y combinar a los candidatos para que saquen su propaganda. Y Lima vuelve a la normalidad, sin problema alguno. Eso es lo democrático. Creo que en este caso hay una falta de asesoramiento legal incluso. Mira, la ordenanza 976 que se ha citado y que yo he tenido oportunidad de participar en su elaboración, explícitamente establece que no se aplica la propaganda política. Digo yo porque esta idea la he tenido de antes. Yo he participado en el quehacer político y he tenido problemas en la época del fujimorismo con este tipo de cosas, que municipios te bloqueaban propagandas que hacíamos de tipo político. Y señalamos ante el jurado desde aquella época de que no, de que una cosa es la propaganda política, que es ocasional, que busca un propósito específico, son dos cosas distintas, amparado en la está Constitución, clarísimo. y la propaganda comercial, que es de todos los días, la cual inclusive tiene que coincidir con el paisaje. Entonces, medir alturas, distancias, colores, contenidos, es fundamental, lógico, pero en la propaganda política, entrar a regular eso es inaceptable, y menos aún por municipios que cada uno tiene su corazón político propio. Eso, sobre todo eso. Ahora, sí resulta oportuno, aunque tardío, que la municipalidad pueda cautelar lugares como la Plaza de Armas, la Plaza San Martín, tampoco, Sí, ¿no? sí, yo creo que sí, eso sí es válido. Monumentos históricos, locales públicos importantes no pueden ser objeto pues, de un cartel ni nada por el estilo. Claro. Y eso debería estar claro al comienzo, pero son 3, 4, 5 por excepción. El resto del espacio público tiene que ser ingeniosamente ocupado por quienes quieren dar a conocer un mensaje, un número, una imagen, y el derecho de todos los ciudadanos que me escuchan de poder escoger, si no, ¿cómo van a saber por quién votar a la hora de hacerlo? Ese es el tema de fondo. Este es el valor supremo, el valor constitucional. Mira tú, la democracia no funciona sin publicidad, no funciona sin la cosa abierta. Y si cancelamos con argumentos de ornato,
este ejercicio de derecho, entramos en una contradicción. El ornato no tiene por qué entrar en contradicción con el ejercicio de los derechos políticos, como no tiene por qué entrar en contradicción con los derechos religiosos. He puesto el ejemplo del Señor de los Milagros, es una fiesta religiosa tradicional del Perú, y a nadie se le ocurre, porque va a interrumpir el tránsito, prohibirla, limitarla. No, pues, eso ya sabemos que en octubre es una fiesta así. Yo cuando voy al centro tengo que tener mi precaución, pero eso es un día, Claro, dos días, todo el mundo 3 sabe días. que en octubre Y no pasa nada, pues, al contrario, eso no hay le milagros. da un valor agregado Claro. a la ciudad. Así es. Y a la gente. Y yo no puedo condenar Es la eso. tradición. Así es. Es la tradición. Y no me puedo también las poner- autoridades tienen que ser Y conscientes no puedo de eso. ponerme, pues, y no puedo aplicar el reglamento de tránsito a esa Así es. situación concreta que es distinta. ¿Y la municipalidad puede ir con sus carros, sus vehículos a cortar los paneles? Bueno, Eso- ese es otro tema, porque se supone que la erradicación de algún tipo de material mobiliario de esta naturaleza pasa por un procedimiento, pasa por una notificación. Yo no sé si se ha cumplido aquí las reglas del debido procedimiento, pero si no se ha hecho es peor todavía. En consecuencia, yo ¿Eso creo qué que consecuencia traería? podría, pues, acarrear responsabilidades por abuso de autoridad. Espero que eso, yo no creo que eso haya sido el propósito de las autoridades, creo que más bien es un desconocimiento y una confusión que, repito, los propios candidatos al Parlamento no lo han dicho. Han dicho que no hay normas, no, pero es peor que eso. Es naturaleza diferente de dos actividades que se parecen, pero no tienen en el fondo nada que ver, porque sus propósitos, su ocasionalidad es absolutamente distinta. Ahora, yendo a la agenda que usted está llevando al Congreso de la República de salir elegido en esta contienda, yo entiendo o infiero que muchas de las propuestas deben estar enfocadas a la tarea municipalista y cómo hacerla más eficiente, porque en la última campaña municipal se ha dicho mucho respecto a funciones muy concretas que tiene la municipalidad provincial frente a las municipalidades distritales. Ejemplo, que en una avenida principal de un distrito determinado, pues quien tenga la autoridad es el municipio provincial y no el distrital, por poner un solo caso de los muchos casos que entrampan la función municipal entre la municipalidad provincial y la distrital. ¿Qué ofrece Ángel Delgado con la experiencia municipalista en el Congreso de la República? Y amplío el problema para hacerlo más complejo. En las provincias, en el interior, el gobierno regional. O sea, puede haber una Peor todavía, triple claro. justaposición. Así Efectivamente, creo que ahí hay que armonizar competencias. Creo que hay una tarea legislativa de primer orden. El proceso de descentralización es un proceso correcto, es una reforma estratégica de largo plazo. Todo el país está de acuerdo con eso. Hay un consenso fundamental, pero su ejecución tiene que darse de una manera correcta y procesalmente, paso a paso, para ir midiendo las consecuencias. A veces, por ejemplo, transferencias, a veces competencias que se dan a niveles más vinculados a la sociedad, no funcionan solamente por eso. Hay respaldos técnicos. Por ejemplo, uno de los problemas a nivel municipal que conocemos nosotros es que municipios que tienen más recursos, especialmente aquellos que están ubicados en zonas que gozan del canon, tienen problemas de ejecución. En consecuencia, mira tú, si la norma municipal es genérica, ¿no?, destinada fundamentalmente a manejar escasos recursos, no se pone en esos casos específicos donde hay una ingente cantidad, motivo provocado por el pago del canon, por los minerales o las hidroeléctricas que están alrededor. En consecuencia, ahí se comete un error. Yo creo que en estos casos hay que regular para permitir que el gasto se haga de manera eficiente, para que, por ejemplo, se permita que estos municipios puedan tener una red de funcionarios de mayor calidad, no los límites que puso el gobierno de García, acuérdate tú, para la contratación Esa de sería personal. una primera propuesta. Esa es una, o sea, digamos, hacer más eficiente el gasto Que a se través pueda local, contratar gerentes entre otras cosas. con un buen sueldo. Entre otras cosas, distribuir mejor el canon, por ejemplo, ¿no? Y las competencias entre los distritos y las provincias es un tema y fundamental. como tú lo- enseñarles a gastar. La cal- Eso es fundamental, la calidad del gasto. Es Bueno, una desgracia en muchos casos. Es una pena que hoy día, hace años, el debate que teníamos era no hay plata, no hay Claro. recursos, entonces claro, Qué irónico, todos ¿no? estábamos llorando, en consecuencia la demanda municipal era más recursos, más recursos, más recursos. Hoy día, por lo menos al interior del país, el caso de Lima es distinto, al interior del país hay recursos y el tema está cómo se gasta adecuadamente, la calidad del gasto y la inversión en tener una capacidad instalada, en tener gerentes de primer nivel, funcionarios idóneos,
planes, me resulta fundamental. Si no, ese esfuerzo del Cano, que además es coyuntural, que tiene que ver con el nivel de precio de los minerales, va a pasar y no vamos a poder generar fundamentos para el desarrollo en esas localidades. Es muy importante y muy grave lo que puede pasar al mismo tiempo. ¿Qué hacemos para desatar algunas reformas que nos dejó Fujimori en los 90, como por ejemplo, siguiendo con el tema municipal, los vasos de leche? Siempre son un problema constante, porque no hay un solo vaso de leche, como lo pensó Barrantes, sino son 42. Ese es un error. Es una locura. Ese es un error. Mira tú, o sea, ahí está, pues, ese es el tema. El fujimorismo levantó falsamente la bandera de centralista para quitarle poder a las instancias correspondientes. Claro, suena bien, ¿no? Voy a descentralizar el vaso de leche y que lo administren los distritos. Y mejor podríamos decir que lo manejen los barrios. Con lo cual dispersamos. Atomizas. Atomiza y en consecuencia no se aprovecha lo que se conoce con el nombre de economías escalas, no se juntan recursos, no se potencian. Mira tú, esa decisión de Fujimori para debilitar al gobierno metropolitano en la época de Belmont, ¿no?, significó que el manejo de cada alcaldía, de cada comité, frente a empresas, por ejemplo, proveedoras de estos servicios, lo dejara en una situación de debilidad. Hoy, hay que decirlo con absoluta crudeza, hay una predominancia de los proveedores de los materiales lácteos, ¿no?, sobre las autoridades, incluso sobre las madres beneficiarias y ahí de este programa. Se presta a eso me estoy refiriendo. A eso cochinada. Tú lo has dicho de forma más clara. Eso es lo que está pasando. Si eso se centralizara, si se manejara a escala de Lima, con participación de todos los distritos, como era en la época de Alfonso Barrantes, estoy seguro que reduciríamos una serie de incongruencias que hace más caro el servicio. Porque, por ejemplo, mira la cosa más grave. Se prefiere, por ejemplo, contratar o comprar leche enlatada. La lata le incorpora un precio adicional al producto que es fundamental. Si tú lo compraras de otra manera, sin lata, si el Estado, a través del municipio o a través del propio Estado, mira tú, hiciera convenios con los fongales, con las cuencas productoras de leche, ¿no crees tú que podríamos abaratar y llegar de modo más eficiente y con una mayor cobertura a un mayor número de niños? Es que el problema sigue siendo que está atomizado el vaso de leche y se presta... Esa es una reforma que yo creo que hay que realizar, ¿no? No para acabar con el programa, como algunos plantean. No, mejorarlo. Sino para relanzarlo, mejorarlo y darle su auténtico sentido que pensó Alfonso Barrantes. Mira, yo he tenido la suerte de estar con Alfonso Barrantes, he sido regidor en esa época y entonces conozco los detalles, las peripecias y el planeamiento de cómo se iba a hacer este programa que en su época alcanzó una admiración en toda América Latina, porque era un programa, mira tú, que llegaba a casi 1 millón de beneficiarios y no le irrogaba a la municipalidad un precio adicional, porque quienes participaban en la distribución eran las propias madres, que con su trabajo voluntario, con su esfuerzo, permitían la llegada oportuna sin mayor costo. Decían otros que en otros programas, este tipo de actividades, con una red de funcionarios, el programa resultaba carísimo porque tú tenías que pagarle a un sinnúmero de burócratas para garantizar el propósito. Aquí, a través de la participación, se consiguió un programa que, repito, en esos años fue la admiración de toda América Latina. El problema es que Fujimori avinagró la leche. Avinagró la leche, entre otras cosas, ¿no? Y también creo yo, Fujimori hizo otra cosa más, ya que estamos hablando del tema, le quitó recursos al municipio de Lima. Mira, cuando hablamos de municipios tenemos que distinguir los municipios del interior, donde hay canon, donde hay una serie de derechos adicionales, del municipio de Lima. En Lima no hay ningún canon, tú sabes. Lima solamente vive de los tributos que nosotros pagamos de carácter municipal. Y aunque ha habido un mejoramiento de las finanzas públicas por las administraciones municipales anteriores y porque también el crecimiento de la economía ha hecho que la participación en uno sea mayor, el hecho cierto es que Lima tiene un ingreso per cápita por habitante menor que, por ejemplo, lo que tiene el municipio de Moquegua. Aquí tenemos 10, 12, 13 soles por habitante. Estoy hablando de casi 9 millones de habitantes por el volumen de recursos que tenemos. Y en una comparación que yo siempre hago, por ejemplo, Guayaquil, ¿no?, el puerto del Ecuador, que tiene
un poco menos de 1 millón de habitantes, tenía hasta hace unos 2 años, 3 años, un presupuesto de más de $800.000 contra unos $250.000, no, millones de dólares que tenía la Municipalidad de Lima. Mira tú el contraste. Barbaridad. Lo que pasa que aquí con financiamiento, con EMAPE, con otras cosas, se sale adelante, pero Lima realmente, para el volumen que tiene, debería tener mayores recursos. Yo me comprometo, desde este punto de vista, a luchar contra una norma que se dictó durante la época del fujimorismo, que fue el famoso decreto legislativo 776, que se dictó contra Belmont, que entonces tenía pretensiones de ser presidente de la República. Fue un ataque directo. Pero fue un ataque directo, porque Belmont. del día a la noche, aprovechando además el cambio de fin de año, entre el año 93 y 94, el municipio de Lima fue empobrecido radicalmente. ¿En nombre de qué? De la descentralización. El fujimorismo, a través de esta norma, no dio un centavo más a los municipios en conjunto, pero sí distribuyó las reglas de lo que le tocaba a cada uno. Para manejarlos. Y le quitó a Lima. Mira, Lima, por ejemplo, por concepto de impuesto de promoción municipal y rodaje, tenía un 30%, que es equitativo porque el resto del recurso se repartía a nivel nacional, 30%. Se lo redujo a la mitad, a 14%. ¿Derogaría el 776? Yo creo que eso hay que reformularlo. Y lamentablemente, quiero decirlo aquí con mucha autoridad, los esfuerzos que hemos hecho los demócratas, los municipalistas, incluso yo desde la cátedra de la Universidad Católica, en que hemos demandado esto, no hemos tenido eco para que la democracia ponga punto final a esta injuria contra los municipios y contra Lima en particular. No para quitarle ningún recurso a ninguna provincia del interior ni a ningún distrito, sino para realmente sincerar las finanzas y que Lima pueda tener aquellas fuentes financieras que demanda la responsabilidad sobre 9 millones de habitantes. Para refrescar la memoria y hacerlo sencillo, porque claro, el que emprendió y encabezó la campaña fue Belmont en su momento, ¿no? El 776, ¿cuánto le quita a la Municipalidad de Lima? Pongámonos, del 1 al 10. Si hoy recibe, ¿cuánto? 5. ¿Cuánto recibiría con el 776? Hizo 2 operaciones. Vamos a ver. Le quitó primero a la ciudad de Lima. No al municipio, sino a la ciudad de Lima. Le quitó de frente, le redujo a menos de la mitad. O sea, lo puso en 4. Pero del 4, ¿no? En otra campaña demagógica, ¿no? Buscó debilitar la función metropolitana, ¿no? Y los recursos que tenía un fondo especial que se llamaba Invermet. Antes la inversión de Lima estaba concentrada en el Invermet, que fue una creación de los años 80, te explico, con el objeto de impedir que los municipios, ¿no? Los recursos nuevos que pudieran adquirir lo gastaran en gastos administrativos o gastos corrientes. El Invermet era una institución que tenía como norma la prohibición de que más del 1%, ¿no? No más del 1% podía gastarse en gastos administrativos. O sea, el 99% era inversión pura. Era una garantía para todos los ciudadanos, para todos los vecinos. El Invermet fue destruido prácticamente. Hoy no existe el Invermet en los hechos, ¿no? Se crearon, ese fondo se repartió entre las 40 administraciones Foncomún, lo cual impide hacer políticas de escala. Realmente ha sido recién con la actual administración que ha culminado de que se ha empezado a hacer un programa de obras de gran envergadura a nivel del transporte y del tránsito. Ese gran vacío de obras que no se han hecho se explica justamente por este corte. La última obra que se hizo importante antes del CITCC fue el puente del intercambio vial de Los Cabitos. ¿Recuerdas que tenía el óvalo de Higuereta, ¿no? Y después prácticamente hay todo. Eso lo hizo Belmont. Lo empezó Belmont y lo terminó Andrade, ¿no? Claro, fue así, lo terminó Andrade, pero después hay. Y acuérdate tú que el alcalde Andrade tuvo que concentrarse en el centro de la ciudad, motivo por el cual fue acusado, injustamente creo yo, de que era el alcalde solamente del centro y no de la ciudad, no de los pueblos jóvenes. ¿Se acuerdas tú de esa campaña que hicieron al alcalde? Pero él limpió el centro de Lima. Solo se preocupa por el centro de Lima. Y ahora los ambulantes amenazan con volver. Bueno, eso es un tema... Y la administración actual, la de Susana Villarán, ha dicho, no, a mí me dejaron estos ambulantes. Pero falta muñeca también de la administración actual. Ahí hay dos cosas. Yo creo que hay que reconocer que en los últimos tiempos, y Andrade fue un gran alcalde, logró
la limpieza de las calles, el ordenamiento de las mismas, y eso es un valor fundamental que hay que preservar, cueste lo que cueste. Yo creo que todos los limeños, todos los ciudadanos tenemos que garantizar de que bajo ninguna razón o motivo las calles vuelvan a ser el caos de antaño. Eso es un tema fundamental. Dos, cada vez que hay cambio de gobierno, eso yo lo he visto, siempre hay una brecha, un vacío, la nueva autoridad todavía no termina de asentarse, en consecuencia los ambulantes que están ahí cercanos pretenden ir ganando un poquito más. En este caso concreto hay una imputación que a mí me hubiera gustado que se esclarezca más, de que la Municipalidad de Lima, el último día, el 30-31 de diciembre, o sea, a puertas de su culminación, empezó a repartir permisos a diestra y siniestra. Incluso se han mostrado unos papeles. Si esto es así, habría una gravísima responsabilidad de dos niveles. Funcionarios que querían su aguinaldo para ellos y entonces estaban repartiendo como volantes autorizaciones, y el propósito que es un poco duro creer que se quería sembrar una bomba de tiempo para la actual administración, cosa que me parece. Felizmente creo que la actual alcaldesa en eso ha reaccionado con presteza, ha restablecido el orden, pero siempre es un problema vigente. Lo que hay que destacar aquí es de que no se puede, en ninguna política, por popular que sea, puede permitir que el centro de Lima, que es patrimonio de todos, sea pues un caos como fue en otra época. Señor Delgado, yo le agradezco muchísimo por haber estado esta mañana. Hemos tenido largos minutos para poder conversar sobre las reformas que sin duda son interesantes hacerlas desde el Congreso, y qué bueno de verdad que con la experiencia municipal que usted tiene pueda afianzar, de ser el caso, la descentralización en los municipios, en los gobiernos locales, que es donde empieza la descentralización. Y si me permites un minuto, decirte nomás que además de la reforma institucional, que creo que hay que hacerla, yo me propongo luchar por los derechos de la gente a la ciudad, el acceso a los servicios básicos, infraestructura, títulos. La formalización de la propiedad es un tema fundamental. Todavía hay casi un 20-30% de personas que son habitantes, que viven en sus lotes o casas, que no tienen la seguridad jurídica y no pueden convertirse en ciudadanos plenos. Esto es gravísimo, porque no solamente no ejercen plenamente su representación, sino que no se convierten en agentes económicos productivos. Si fueran propietarios, podrían mirar el futuro de otra manera, podrían tocar la puerta a los bancos, ser objeto de créditos y tener, mira tú, acceso a servicios. Uno no puede tener servicio al agua potable, electrificación, si no tiene su título de propiedad. Entonces, este es un tema que hay que terminarlo de una vez. No puede ser que haya situaciones que yo conozco en Huáscar, Confraternidad, en Los Olivos, 20, 30 años, procesos judiciales, conflictos administrativos que hacen que esta demanda, que repito, nos convendría a todos, porque incorporaríamos a cientos de miles de familias al proceso económico productivo y al desarrollo del país, esté limitado por esta indolencia, esta incapacidad de las leyes para dar respuesta concreta a esta solución. Va a ser interesante sin duda poder compartir estas propuestas en otro momento. Muchas gracias. Y no se olviden del número 21, que es con el cual postulo al Congreso por Perú Posible. Ángel Delgado, candidato al Congreso de la República por Perú Posible, comentando algunas de las reformas que sería interesante poner en práctica desde el Congreso de la República, que es finalmente donde se determinan los marcos legales, en este caso para los municipios, como decía, con la amplia experiencia municipal que tiene Ángel Delgado. 8:47, venimos. Gracias. Oye, muchas gracias a ti, Jaime. Cualquier cosa, oye, no, pues salió muy interesante igual. No, es un tema, mira, qué idea, porque sabes que